después de ver el espectáculo de ellos, tratara de transcribir lo que vio, queda una cosa como parecida a esta. Ellos, de pronto, sin mediar nada, cantan. Y sin mediar nada, bailan. Y sin mediar nada, hacen unas escenas de teatro absolutamente dramático, 2 personas en un parque, ¿sabes? Y eso lo desbarata. Entonces, esta forma, que al leerla es tan extraña, a mí no se me hizo extraña por esto, porque este vino y nos dijo goces, y yo me gocé esta huevonada, porque eso es lo que hago yo en la vida. Yo a estas alturas de la vida que me voy a poner a volverme trascendental, no entiendo, no, sí entiendo, y si no entiendo me importa un culo, entonces me meto. Entonces, mediante la lectura fui entendiendo una cosa, cómo cambian los roles. Si ven ese señor, Iván Márquez, como cambió de rol en un momentico, está en este momento cambiando de rol. Pasa de ser un desmovilizado a volver a ser guerrillero, pero no es guerrillero porque no hay guerrilla FARC. Entonces sabrán putas qué es, pero está. Es como esto, ¿se dieron cuenta? Hay momentos en que dicen que somos. No somos ni paramilitares, ni somos guerrilleros, somos qué. ¿Sí? La vendedora de periódicos vende cuchillos. Vende tijeretas. Y tijeretas. Tijeras. Y hay una cosa muy rara, o no, rara no podemos decir rara porque es que todo tiene lógica para él. Y si uno se mete a hacerla y montarla, tiene que llegar a la lógica. Lo que pasa es que este tipo de obras son de aquella cosa a la que se refería Brecht en alguna oportunidad, de las diferentes maneras de decir la verdad. Esta es una verdad de Colombia. Colombia es así, exactamente, un mierdero, ¿sí? Que en medio de ese mierdero todo el mundo lo resuelve cantando rondas infantiles, ¿sí? La diversión, el entretenimiento. ¡Ay, vino Madonna! Vino el reinado del café. Reinado. Sí, es una forma muy singular, muy particular de hacer la referencia a lo colombiano. Y para complementarte, los Sí. que en algún momento eran paramilitares se convirtieron en guerrilleros, contradictorios entre ellos. O sea, es que uno no entiende cómo ellos pasaron, cómo cambiaron el rol. Pero en la vida real, en la vida real, el paso del guerrillero al paramilitar es completamente creíble. Claro, creíble. Don Bernal. Don Bernal era el ELN y terminó siendo paramilitar. Vi un documento como fotocopia, o sea, guardada, de las águilas negras. Hombre, tienen logos, que hijo de puta tan inteligentes, ¿no? Tan brillantes. Se mantienen bandidos, hijo de puta, con logo. Y de colorcitos, claro, tienen logos, verde y no rojo. saben escribir, cometen 200 errores ortográficos por palabra escrita. Sí, sí. No le podemos pedir peras al olmo, al horno. El horno crematorio, es donde los echan, para que aparezca. Adelante, profesor. ¿Cómo es que le dijeron el qué? El que ahora dijo... Distinguido profesor Fabio. Distinguido profesor, salió vivo De la marcha. Una marcha hay un plus ¿De qué? de toda la universidad. Ah, claro, o sea, en defensa de la universidad Contra el pública. aumento de impuestos, contra la fuera del Yo sí a tener. Oye, yo no había visto una marcha más asombrosamente. Entonces yo voy a terminar diciendo esto. No es lo que tan sabiamente advirtió el gordo Andrés, que esto no sea un mutuo elogio, no. Pero me sirve mucho leer esto. Muy de vez en cuando yo estoy en lecturas como estas, que aparentemente como que no dicen nada, y sí dicen mucho, pero es supremamente entretenido. Ustedes no saben lo que gocé haciendo la ronda. Sí, se notaba, ¿no? Sí, porque... Uno los pueblos pues Claro, ya. Pues, ¿sabes? Lo que nunca ha tenido pequeño teatro, ahora lo proponga, vamos teatro infantil. No, pero de verdad, en serio,
es muy refrescante. Y para un actor es un ejercicio muy poderoso, que nosotros no teníamos ni puta idea que era esto, que había que cantar. Y eso es parte de la capacidad que uno va desarrollando en la vida. Es que la primera frase a uno se le viene encima y uno como si fuera en una lidia de toros, ¿no? Tú no sabes el toro para qué lado es. A mí una cosa que yo encontré como común con la realidad es que nosotros llenos de paramilitares, de guerrilleros, de esos, de putas, de las BACRIM, de todas esas, y sin embargo son tan cínicos que nos catalogan como de los países más felices. Pero pues, ¿cómo puede uno ser feliz en medio de eso? Entonces yo leyendo esto, porque hay reinados, me encuentro con esa contradicción. Esto lleno de violencia y sin embargo está el reinado del café, el reinado de la panela, de la yuca, de lo que sí, cierto, que es lo que aquí como que se celebra. Ayer un paréntesis de Julio. Ayer ¿cómo se llama? Esa de Moisés Naim, esa cosa que hace. Es lo mismo. Ayer que hace todas las estadísticas, dijo que este era el segundo país del mundo que tenía más días festivos. 18, 19 días festivos. Y cada día festivo es el más violento que el anterior. Los días festivos son los días que más muerte hay. Entonces, yo me imagino que en un montaje donde está existiendo esa felicidad infantil, esas canciones, esas rondas, repasar también este conflicto de muerte que cuando uno lee la obra ya entiende el problema de los actores en conflicto, ¿cierto? Entonces ahí, enfatizando ese conflicto, de pronto el montaje de la obra parezca ser una cosa que el público entienda. Pero uno en la lectura no lo entiende en primera instancia, sino que lo entiende en la medida en que va llegando a esos momentos en donde dice, ¿cómo así que nosotros tenemos lleno de paramilitares y celebramos el reinado del café y hacemos todas estas No importa lo que pase. Yo quiero, a ver, para mí sí es asombro, pues porque yo me reencontré nuevamente después de muchísimos años, había dejado a Benhur tal vez se había incursionado por un escrito que yo no recuerdo si leímos, algún escrito, pero es posible, estaba vivo Pedro, creo. Entonces sí, pues fue maravilloso pues como escuchar la lectura y me pasó de pronto muy similar, para mí es atemporal. Él dijo 10 años y pudo haber sido ayer, ¿cierto? Porque es que nuestra historia es tan dinámica que no avanza. Es tan dinámica que no logra. Es dinámica como la política. Que nos volteamos para el lado que necesitemos. Somos peor que un pollo asándonos. Y lo segundo, otra cosa es que también me pareció, me pasó como a vos, yo veía, era como, no sé, me imaginé un camino, esos caminos de pueblo, de vereda que alguna vez transitamos, y yo era como si las voces, no había, para mí no había gente, eran las voces, saliendo o llegando o huyendo, eran voces ahí, narrando eso, y es una explicación de lo que es el país. Cuando uno está en el extranjero, la gente no entiende, hay quien se va por el lado de la guerrilla, hay quien se va por el lado, entonces es tan difícil explicar, es que no, realmente la situación es esta, es que no son diferentes, pero sí, pero es que viven tan rico, y entonces si los extranjeros vienen, uy, allá todo es feliz, la felicidad, o sea, la felicidad vibra en las calles. Lo escuché de alguien que estuvo, mi Cenecita volvió y contó que era Colombia para él. No, eso es maravilloso. Entonces, es exactamente, yo decía, es como uno escuchando, explicando lo que es Colombia y alguien que estuvo en Colombia, uy no, la gente en las calles comiendo arepa, comiendo chuzo, bebiendo, no, ese país es maravilloso, era un extranjero. Claro, porque es que la noticia es lo mismo, ¿cierto? Hubo tantos muertos, ¿quién los mató? Da lo mismo a la hora de la verdad, que pesar decirlo, pero que viva, porque el fin de semana nos vamos para Abejorral, ¿qué reinado es el de Abejorral? No tengo ni idea, pero por seguridad que hay un reinado. Pero el miércoles mataron 35, pero hay reinado, hay reinado y hay fiesta. Cierto, entonces miren que ese es el sí. Entonces para mí sea temporal, eso puede pasar, incluso pudo pasar ayer, puede ser el país de hoy, de ayer, de mañana, pues yo no veo cómo va a salir de
No, no, mierdero. no hay forma, no hay forma. Pero me quedo, yo sí quedo asombrada y maravillada, qué rico bueno que pude venir. A mí el Gracias, texto muy sobre todo generosa, que me gustó, muy es el generosa. uno que dice Piedad, donde dice, soy la mujer que no arrastró el río. ¿Cómo Sí, es el claro, cuento? muy bello. Sí. Ese texto que yo creo que es como el que le devela a uno esos Esas cuerpos voces. o esas voces que yo veía era como o los croquis de los muertos, los bultos en las cunetas. Ese en especial me pareció muy bonito, en general todo el texto de Piedad. Es como Entonces es muy tierna porque nos hace como otra vez caer en cuenta que es que estamos. Y yo vengo de un jardín infantil que todo es felicidad. Así sea en una montaña subiendo escalas, pero todo está muy bien. ¿Cierto? Ya no hay ¿Y qué disparos. pasa? El helicóptero dice nos están vigilando, no, realmente le están buscando los muertos. Es que hay una serie de... Tiene una carga de ironía. Sí, es Dios no me puede olvidar de esta manera. Yo soy la que el río no retuvo. La mujer con la soga al cuello, la mujer con las venas rotas, la mujer con la cabeza en el horno. Yo estoy sola con mis pechos, mis muslos, mi regazo. Rompo las herramientas de mi cárcel, la silla, la mesa. Destruyo el campo de batalla que fue mi hogar. Arranco las puertas de cuajo que entre el viento y el grito del mundo destrozó las ventanas con manos sangrantes. Rompo las fotografías de los hombres que amé y me usaron sobre la cama, la mesa, la silla, el piso. Prendo fuego a mi cárcel y tiro mi ropa al fuego. Desentierro mi pecho, el reloj que fue mi corazón. Salgo a la calle vestida con mi sangre. A mí este texto me pareció bellísimo. Tal vez de todo me pareció como que tiene una fuerza poética y además está llena de imágenes que se va uno como, si uno lo degusta, se va como erizando la piel de lo escabroso y lo tenebroso. Para mí es, tal vez, y tengo que decirlo, por eso lo busqué, porque me pareció y lo tenía ahí como este texto. Es como el texto de la obra. No sé, Gracias. Verdad, muy emocionante, hermano. Esto se vuelve como, voy a decir una barbaridad, pero es un festival del recuerdo. Tu vida no ha sido mierda grata, que se me quiebra la voz porque ha sido muy dura. Y de cada uno de nosotros. Y que cuando hicimos aquellos recorridos, en que estabas tú, estaba esto, y eso a nosotros nos tocó cosas miedosas. Cuando estábamos en Riohacha haciendo una función de intereses creados, y dijo Rodrigo, mochen bebones porque aquí nos van a dar bala. Ay, no. Y la hora era la hora de 2 horas y la acabamos en 1 hora. Y decía, no, eso sí era intrascendental. ¿Sí, así era o no? No, eso no lo hagamos, eso es un canción. Y terminamos y vestidos y todos nos fuimos para el hotel en una camioneta, así. Y al momentico los carros, de lo de ahora de los pájaros del verano, es esa época. Y eso y la gente no se pueden bajar, no se podían bajar de los andenes. Esas camionetas Ranger y esos tipos, hermano, con la metralleta aquí. Caminen y no miren Para una parte. Y vaya al Magdalena Medio igual. Tienen 5 minutos, me dijo el capitán de la policía, me desocupa esto en 5 minutos. Para Puerto Machete y pasar a Puerto Nare y seguir hasta Puerto del Río. Esa cosa a nosotros nos impregnó, por eso yo creo que tenemos esto. Esa es una cosa que, y usted que vivió chiquitico allá en esa cosa tan sabrosa que es Montería, no, mijo, allá pasamos y allá estaba usted jugando como Maximiliano, pero eso es una esponja, por eso se entiende. Y usted aquí en el barrecito aquí arriba, y cada uno va recogiendo y recorriendo, entonces la obra se vuelve absolutamente... Pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque entonces uno se preguntaría, ¿esta obra la entenderían en otra parte del mundo? ¿Sabes qué? Sí. No, yo creo que sí. Sí, porque yo creo que hay cosas que son... Desaparecidos hay en todas partes. Claro, y son lenguajes universales. Por ejemplo, una cosa que universaliza, pues si se quiere, pues, si es la palabra correcta, es las canciones. Las canciones, además estas, son todo el romancero, que son las canciones que están no en Colombia,
están en la memoria colectiva de todo, de España, todos los países hispanos. Sí, claro. Es el romancero español de Alfonso X el Sabio. Exacto, es muy hermoso porque eso tiene un cuento, un trasfondo muy grande con la tradición oral. Claro. O sea, la manera como, y ayer hablaba con muchachos de aquí de la escuela de historia sobre lo que fue la colonización y la evangelización. Ustedes saben que aquí evangelizaron con las canciones. O sea, y eso está en los estudios, es muy lindo, esos textos del Caro y Cuervo, en donde dicen cómo, por ejemplo, acá en América llegó la religión y toda la evangelización, fue que las canciones, y a las canciones les cambiaban algunas cosas y las hacían rimar con otras para que se aprendieran el Padre Nuestro, aprendieran todo. Entonces, eso es muy duro. O sea, a nosotros nos evangelizaron con las canciones de todo el romancero español, que por supuesto, como estaba en la tradición, eso no, o sea, no estaba escrito. Obviamente, pues, eso se escribió, pero en el momento en que llegaron acá no estaba escrito. Pero que los indígenas, los negros, los mestizos, cogieron todo eso por la musicalidad. Y no sabían escribir ni leer, pero los evangelizaron. Entonces, eso es muy duro. Entonces, eso sí está en la memoria colectiva, las canciones, obvio. Y eso hace que sea un lenguaje universal. Bueno, iba a decir otra cosa. Hay algo, bueno, primero, decirle a Benú que muchas gracias, porque en estos días hablábamos de una cosa muy bella, no sé si era con Andrés, con los muchachos de pequeño. Hombre, lo de la dramaturgia. Cuando uno dice dramaturgia nacional, obviamente, pues todo lo que escriba un colombiano será dramaturgia nacional. Pero los temas de la dramaturgia nacional, que creo que es lo que hemos apuntado aquí también, es las problemáticas nuestras. Y yo celebro mucho. De pronto, con alguien hablaba también eso, con Rodrigo en Bogotá, con Rodrigo Rodríguez, cuando me decía, Rodrigo, es que es muy interesante que le estemos apuntando a crear obras propias, pero obras que pertenecen al conflicto, a nuestro conflicto. Y eso creo que es lo que acabamos de leer con Benú. Hay un texto que yo lo recomendaría, es más, yo lo tengo pues y lo puedo traer. Es de un muchacho que me presentó a mí, Chucho. Chucho publicó ahí el otro libro que lanza precisamente ahora el jueves, aquí en el Museo de la Memoria, Daniel Ferreira. Se llama, y es más o menos esto, se llama Historia de una gota de sangre. Y es una novela que transcurre, la novela no dura ni un día, o como un día. Y él va narrando el momento, desde que los paramilitares empiezan a cargar las armas. Y en el pueblo, un pueblito de, perdone la palabra, un pueblito, yo creo que como es Montebello aquí en Antioquia. Pero allá hay oro, zinc, platino. Bueno, sí, pero no, pues, un pueblito chiquito. Y entonces él va narrando cómo ellos se montan, incluso dicen, abrieron el jeep o la camioneta, se subieron, una cosa incluso un poquito entre un realismo así al detalle de cada cosa. O sea, plano secuencia. Plano secuencia de las dos cosas, y cómo en el pueblo están en ese momento eligiendo la reina. La reina del pueblo. Como fue la toma es una cosa, yo de las cosas más desgarradoras que sinceramente les digo, pues en novela, de las cosas más duras que he leído, lo de ese muchacho. Chucho me presentó ahí, es muchacho, tiene 32, 33 años. Y el lenguaje es una cosa, pues le auguro a ese muchacho un futuro y muy promisorio. Y estaré pendiente de esta novela por la que lanzan el jueves. ¿Dónde va a ser? En la casa de la memoria. ¿Sabes a qué horas? Es a las 6. Creo que, ¿Y esa entrada? Sí. Es para todo el mundo. Y va a hacer un conversatorio con la noviecita que... Exacto. Bueno, sí, pero no sé si está dentro, marcaba en lo de la pieza del libro. Bueno, total, en la novela va así, y hay un momento que me recordó mucho cómo termina la obra de Ben, y es el momento en que ellos llegan. Y cómo, es decir, cómo empiezan los rafagazos, empiezan desde de la plaza principal, de 4 o 5 cuadras atrás, y se van yendo, matando a todo el mundo, hasta que llegan al reinado. Y cómo las muchachas del reinado van cayendo, o sea, pero eso es una cosa, descripción parece una cosa
cinematográfico, una cosa así, al detalle, entonces cayó y rodó su anillo y no sé qué, y de tal cosa y esto y lo otro y lo más, todo. Pero es muy cruel, es muy duro, pero yo creo que es como lo que se ha vivido acá. O sea, porque es que si uno coge cada una, o sea, y piensa cómo sería el tamaño, cómo sería la cosa de cada una de las masacres. Pues, yo, por ejemplo, toda la vida he pensado lo que sucedió hace casi 20 años, ¿cierto? Lo de Bogotá, más 15 algo. Y yo digo, ¿cómo sería ese momento? O lo de Segovia, hermano. Pues eso, todo, o sea, lo de Mapilipán, por ejemplo, ¿cierto? Y uno dice, pues, llegaron. No, pues ese viejo pantaleón está en Bogotá. No, pero aquí tenemos cámara y todo. Hay una cosa, pues ya como para ir cerrando aquí, ven, hay una cosa que veo muy interesante en la novela, en la obra, es que, y de pronto Andrés lo decía también, esa cosa entre la canción y la que no es gratuito, y entre la canción y el helicóptero, o sea, como por ejemplo esa cosa de no saber si están vivos o muertos, porque a mí me da como esa cosa de que, sí. ¿Cierto? Y lo otro que creo que podría explotarse un poco más, el cierre es muy duro, pues es muy irónico, pero que podría explotarse más es ese cuento de, ahora lo estábamos diciendo aquí, me lo acabo de decir Vivi, por ejemplo, esa cosa de los reales y todo lo que está pasando ahora, ¿cierto? Y la gente la sigue matando, ¿cierto? Pues, y lo que decía Jaime, lo que tenemos nosotros en Jaime Garzón, ¿cierto? Cuando en este país lo están matando, pero no, pues, pero es más importante la telenovela, la telenovela es más importante. Está en la canción de Rubén Blades. Nadie miró para afuera. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Sí, pero en ese momento estaba ayer escuché varias explosiones, ruidos de escopeta y de revólver. Esa es la canción. Inclusive por ahí estaban dando la telenovela. Por eso nadie miró para afuera. Sí, por ahí había otra. Se me remitió también por allá otra canción de esas. Por eso no es solo en Colombia. Yo estuve en Chile el día que terminó la novela de Pablo Escobar. Y le digo, me encantan las novelas. Le digo, Chile quedó completamente vacía las calles. Si no, es que eso en todas partes, Pero no solamente. Huevón, yo en La Habana, en un taxi, y el señor oía aroma de café en un taxi. Y el señor Fidel Castro paraba todas las actividades para ver el capítulo de aroma de café. Para ilustración propia del comienzo de Sobre la vida Scalia, remítanse a la escena 7, página 17. Miguel y la vendedora de periódicos a continuación vuelven a ser Josefina y el millonario, actuando en otro lugar iluminado del escenario, mientras Piedad y Fernando dicen, historia de amor. Josefina, claro, Josefina y el millonario, y empieza todo lo que está pasando, a contar qué es lo que está pasando allá en esa mesa, qué es lo que deben representar los de allá. Eso sería una de collar, verbigracia. Lo de las ostras, exacto, y ella no, exacto. y ella después pide para buscar la perla y yo saco el collar de perla. Yo te recomendaría, si no lo has leído realmente, y pues que en principio yo siempre he dicho que es un ejercicio literario, aunque se lo haya publicado la editorial al señor Volpi. Para mí no alcanza a pasar de ser un ejercicio literario, pero me parece muy interesante a la luz de esto mirarlo nuevamente, que es el Bosque Oscuro de Volpi. ¿Cómo es? Rojo oscuro, bosque oscuro. Bosque oscuro. Es así, chiquitito. Y está en PDF es en verso, digital, es una novela en verso. Yo lo tengo también la copia. Y la otra obra que es muy interesante es La Noche de los Asesinos. Oiga, usted, ¿por qué no José circulan Triana. eso? Porque lo puede circular ahí en el... Sí, se puede enviar. Sí, pero ese PDF es cortito, No, pero no se puede poner circular. Ya mismo lo mando. Ya lo ponemos en el WhatsApp. Entre otras cosas, no lo tengo en el grupo que pidió. José Triana escribió esa obra, es una obra de un cubano y son tres actores que a su vez hacen personajes, pero esos personajes son, les recomiendo, son actores mayores, pero hacen juegos de niños. Y en los juegos de niños, unos matan a los otros y terminan matándose de verdad. Eso es una cosa tenaz. Esa obra la llevó Carlos Peroso hace 50 años
a Nancy. Cuando llevaron el Monte Calvo, la Universidad Nacional llevó la Noche de los Asesinos y los dos grupos fueron los mejores del festival. Que eso se lo recomendé yo a Janet para que lo trabajara con Joaquín y este muchacho Andrés y alguien más, porque eso es un recurso muy bello, inclusive también lo ve uno un poco en las obras de teatro del absurdo, en que cosas muy violentas se trabajan como mamando gallo. Por ejemplo, de la cantante Calma, el señor y la señora Smith, del señor y la señora, yo no sé cómo llaman los otros, y eso es como un jueguito, pero eso es unos niveles de incomunicación los más berracos. Un par de personas que se están reconociendo y resulta como pareja y viven en la misma casa. Qué extraña coincidencia, vamos en el mismo metro, llegamos a la misma casa, dormimos en la misma cama. Ah, es que usted es mi marido, claro, como así. Eso es muy berraco, esos son juegos. El pasa es que nos hemos olvidado también de los juegos. O sea, es que el juego de jugaremos en el bosque mientras el lobo está. Claro. ¿Qué es el jueguito? Es que el lobo se va a comer las ovejitas. Sí. Y entonces es como se va produciendo el terror a medida que el lobo se va preparando para ir a comerse a las ovejitas. ¿Cierto? Es un juego perverso. Claro. O sea, que si uno lee los textos que están puestos ahí cuando el lobo está, entonces dice, el primero dice, el lobo está cogiendo su espojito del bolsillo y pintándose la cara como es debido, las líneas negras y verdes camufladas, ¿cierto? Le cuesta disimular lo emocionado que está y así sucesivamente, miren los y después, o sea, pasa es que es un juego, es el recuperar el juego perverso de los niños, que es y que se vuelve crítico, lo que decíamos de las maneras de decir la verdad. Quien ve la obra dice, ay no, eso es una obra infantil divina. Y es contra toda esta mierda que no. Ahí aparecerá la forma, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y entonces, ¿cómo es la forma para hacerlo? Eso es otro cuento. Y una palabra, yo vi un espectáculo español en el tiempo de Franco y no decían la alineación de hoy, sino la alienación de hoy, de un locutor de deportes. Y que los de la derecha quedarán siempre a la derecha, nunca habrá alero izquierdo, pues puta. Y esa la alineación del gobierno. Es que es eso, es lo bonito de buscar formas de decir, que uno siempre se queda un poco dentro, como así, como los caballitos. Esto es así. Si hace 8 días leíamos lo del niño, ¿cómo es que se llama a mi antiguo a mi mejor amigo? Julio, que tenía, digamos, una estructura absolutamente aristotélica. Este sí no es nada aristotélica. No. Esto es una cosa fragmentada, fractal, fragmentada. Sí, está más, mejor dicho, está en el marco de lo que es el teatro postmoderno. ¿Sí? Claro. Donde es también postdramático, ¿sí? Postdramático. Se rompen, no hay una línea de acción, no hay una línea, los personajes no tampoco, pues sí, no tiene una línea de tiempo, no tiene una línea de acción, no tiene una línea de espacio, el espacio no sabemos cuál es un indeterminado. A veces nosotros nos resistimos a esas chapas o calificaciones o denominaciones, pero por ejemplo, Copenhague nosotros la montamos, pero cuando estábamos empezando a montarnos llegó un estudio de una niña que se graduó en Filosofía y Letras en los Andes, una niña Barragán, y decía, estructura cuántica de la obra Copenhague, y es que es cuántica, porque no se sabe realmente dónde están Bohr. ¿Y cuál es el momento? ¿Y cuál es el momento? ¿Es en el 41, en el 24? O, ¿sí me entienden? O ahora. ¿Y cuál es esto? Esto no, uno no puede decir. ¿Cuál es el tiempo real de esto? No saben. No. Lo que pasa es que siempre pasa, ¿no? Lo real Tiene es que pasa todos los días. denominaciones. Lo real es que pasa todos los días. Está pasando en este momento. Pero hay una cosa muy bella de pronto en la dramaturgia, lo que dice Andrés, y esta, la que han llamado pues la dramaturgia postmoderna, o postdramática, perdón, y es lo atemporal. O sea, porque no es gratuito, pues no es que, ay no, entonces, esto transcurre en qué época, no. De pronto también hay una intención del dramaturgo y es dejarla abierta, ¿cierto? Por ejemplo, porque nos acaba de decir que fue hace 10 años.
pero, Creo que más. pero perfectamente Sí. es hoy. 20 también. Sí, Pudo haber más sido de- 20 años. Es del 2002. Ah, bueno. Es 2002, son 16 años, Sí, sí. hermano. Sí, sí. Por eso pues no ha sido 20. ¿Cierto? Sí. Entonces, no, puede haber sido 16, 10, no. o quizá... Puede ser 1948, Claro. pues, o sea, O puede la estar vida escrita sin para los dentro de 10 pájaros años. están, pues, no. Para dentro de 10 años. Pero entonces yo creo que ese es un excelente recurso. Y es las obras dejarlas abiertas a nivel de la temporalidad. Pues porque igual es interesante porque o uno le coloca la fecha y el lugar, o simplemente lo deja sin fecha y lugar, lo deja abierto. Y yo creo que eso es lo interesante de pronto de este texto. Este pequeño aporte Profesor. a la pregunta tuya de cuándo transcurre la obra. La obra transcurre en el momento que cada uno la lee. Ahí transcurre. El texto como palimpsesto, un acercamiento a la lectura, Una de las a la cosas- lectura literaria. Una de las cosas que le he aprendido yo al profe cuando él me revisa los textos, Sí, claro. él me dice, ojo con esta huella temporal que hace a la obra anacrónica en un momento dado. Quita esta referente temporal, quita esta fecha. Yo le digo, pero bueno, ¿por qué mira, que la lean dentro de... Entonces eso es toda una posición creativa que yo he aprendido en mi obra. Borrar la huella temporal para que transcurra siempre en el momento que uno la lee. Ahora Esa obra vamos a transcurre en el chocolate. momento de ser leída. Esa es mi hipótesis sobre la Estamos pregunta. hablando. Gracias. Pero la huella temporal Bueno, está en la ustedes. música, en nombrar pues para mí. Listo, Camilo, gracias por venir. Seguro. Gracias. Porque Claro, pero- mira el 48 pero- no se habla de paramilitares. Sí, pero esa huella temporal puede ser amplia. Los últimos 50 años de la historia Exacto, colombiana. lo que está diciendo Los últimos 50 años. Y los próximos Y 100. los próximos no sabemos cuántos. Pero a nivel musical también determina que no es ahora, porque los pelados no cantan ya eso. No Lo que necesariamente. hagas. No, no miran los juegos de los niños. Pero sí hay Sí, pelado, sí, hay sí, pelado. sí, rítmica a veces. Pero Ah, sí. pero sí han cambiado. Y eso determina también una generación. Pero eso sigue siendo la tradición oral y la tradición oral no cambia, pues. No, Por lo Pues menos puede que esté en la ciudad, puede que ya no No, lo pero en los hay que- pueblos. hay que ir al al pueblo. campo. No, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Uno de los trabajos bonitos que hizo Oscar Pero eso Bach, también determina un tiempo, pero yo lo que digo es que más en el cuento de la huella temporal, que es amplia, que lo bonito es que sea amplio, es el manejo del tiempo. Ajá. Pues si bien siempre ha habido desplazamiento en Colombia, realmente los paramilitares, como nombre paramilitar, como fuerza paralela a los militares, solamente tiene 20 años. Y eso Porque si hablamos de 1948, ahí estarán los chulavitos, pero eran policías 30 oficiales. años para los paramilitares. ¿Cierto? O sea, ha habido desplazamiento en Colombia desde hace mucho tiempo, pero fuerza paramilitar solamente prácticamente se formó ya. sí, pero como todo en la vida, a nosotros nos llegó tarde, porque esas prácticas paramilitares las usó Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Las camisas pardas. Eso es malvalioso. Era gente civil, se ponían sus camisas. Camisa negra. No. Las de eran las camisas pardas. No, era La camisa negra era camisa Italia. militar. Era Mussolini. Camisa negra en Y las Italia. camisas Mussolini. italianas aquí estaban, las pardas en Alemania. La Alemania. No, pero vea, yo digo que una de las cosas interesantes de esto, de sentarnos cada semana a leer una obra y desahogarnos en cierta forma de todo, de cosas personales, de todo, es que esto no lo permite otra actividad. Por eso yo le doy una gran importancia. ¿Cómo? El ocio. El ocio es lo único que permite. Pero es que este es ocio, el ocio que yo adoro. Claro. Claro, el ocio bueno. Este señor, mire, Eso está por inaugurado. fuera de la economía naranja. No, no, El ocio está por fuera de la economía naranja. Claro, Porque la papito. economía naranja es un negocio. La negación del ocio. Termina el ocio. Comercio. Cero ocio. Cero ocio. No, usted lo estamos diciendo como es. Y este que ya está pronto también a pensionarse. Todos, Él está que se vuelve todos parte los de- pensionados venían a mí. Venían a mí. Si te levantas, ¿cierto? Te Yo las levantas La de cascada. No, hay, Te levantas hay así, mucho te material levantas. de más. Gracias. De verdad, la obra inclusive, que a él le tomó tiempo en la grabación, puede ser una obra más larga.
A mí me encantó. Sí. Yo pienso que esta es la obra. Porque realmente media hora leída puede ser un sueño eterno. O sea, por el mismo cuento que tiene un Es que usted está manejando. un tiempo abierto, posibilitan la puesta en escena infinitamente. Y es que como está manejando, esta mujer está manejando las dos. Le voy a... Sueño entero. Sueño eterno, hijo de puta. Voy a hacer aquí algo y se lo voy a dedicar a Paula. Paula que está inmersa en otro oficio, en otra profesión, en otra disciplina tan hermosa que es la danza. Esta obra se podría hacer desde la danza. Ahí le dejo la inquietud. Lo puso Tino Fernández con el carnaval del diablo. El carnaval del diablo. Uy, Uy, qué cosa tan hermosa. está desmarcado en esto. Quien lo dirija tiene. Paula, ¡Eso! Dígalo usted, mamita. Ya mismo. Quien lo dirija. Eso. Y propóngalo. Eso es así. pero verdad. Pero empezamos mal, si esa es la imagen inicial. Antes empezamos bien, ¿por dónde era? O sea, eso es lo que va a ser un puteadero, hijo de puta. Pero todo unas preguntas. Esto va a ser en Tarazá, en un puteadero. Es que Paula está rayada. Paula es una vieja muy rayada. Pero, por ejemplo, lo de las canciones Todo. para la danza Movimiento, los es juegos. hermoso. Y hacer eso De todas las es musicalmente en canon, hermano. Jue puta. Y porque son textos Precisos, que tienen movimientos, cambios de escena. y el tiempo. Pues a mí me gustó mucho. Y la cosa visual. Gracias. Eso No te puedo decir todavía, vení, huevón, que eso es lo que querés decirte ver el partido. Hasta una hora. Es que no alcanza a llegar hasta indicado. Entonces, Es que como viene tan lejos. ya no, vamos ya dando. Sí, sí. una ¿Quieres expresión. al baño? Creo que ha sido no, ha sido muy hermoso y de verdad cada encuentro tiene la tendencia a ser más especial y más hermoso. Y especialmente quiero agradecer a los aportes de Andrés. Creo que Sí, claro. Andrés ha llegado a este grupo y Ese es el tuyo. Yo ya tengo el mío. nos ha enriquecido mucho este proyecto. todo este Y proyecto. qué rico que Héctor siga viniendo. Exacto. Pues no sé Por ya ahí dónde está, entra y pero sale. Se desapareció. ¿A dónde van los